Listo, yo también ya estoy grabando la clase. Bueno, podemos comenzar. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Quiero darle la bienvenida a esta charla de interpretación de gases arteriales que va a ser dada por el doctor Roger Canelón, él es médico internista. Un tema súper importante y demandado por todos ustedes dentro de este ciclo de charlas. En nombre de la Junta Directiva, presidida por la doctora Indira Costa, su vicepresidenta, la doctora Marian Rubi, directora académica de ACM Benar y mi persona, Miguel Mendoza, queremos darle la bienvenida a esta charla y agradecerle a usted, doctor Roger, por prestar su valioso tiempo para con nosotros en estos momentos. Eh, Le doy el pase, doctor, para que comience la charla y pues agradecido de antemano. Bueno, siempre la orden, siempre es bueno poder sumar. Bueno, como ya vos decías, Miguel, comenzamos a hablar de lo que es una introducción a la interpretación de los gases arteriales. Y a mí siempre me gusta recordar quién está antes de nosotros, ¿sí? Porque gracias a lo que muchas otras personas hicieron es que estamos donde estamos. En el siglo XVI Paracelso comenzó a hablar de que las enfermedades tal vez se debían por depósitos alcalinos y comenzó a dar ácidos para la curación. Después, una serie de personas comenzaron a acuñar los términos de ácidos y bases. En el siglo XIX, Kussmaul, como la respiración, el patrón respiratorio, determinó la hiperventilación en la acidosis metabólica del diabético. Años después, Sorensen estableció el término pH y acuñó también la escala logarítmica que hoy usamos. 8 años después, Henderson Hasselbalch estableció el término y la escala logarítmica acuñada dentro de la jerga médica y estableció su famosa fórmula. En estos últimos 100 años, estas personas son las que nos han hecho responsables de que estemos hablando hoy del estado ácido base. Gary estableció el término exceso de bases, conocidos para muchos de nosotros. Emmett y Narris establecieron el término de lo que era anion gap o brecha aniónica, como lo conocen algunos. Y Peter Stewart, más recientemente, en los últimos, hace 30 años, estableció lo que fue el método de diferencia de iones fuertes, que es el último método, el método más nuevo que había para la interpretación de gases arteriales. ¿Por qué hablamos del estado ácido base? ¿Sí? Nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo humano contiene una serie de amortiguadores y muchos de ellos pueden ser completamente efectivos, pero en distintas áreas. El amoníaco, los acetatos y los fosfatos son amortiguadores casi netamente intracelulares, y los carbonatos son tanto intra como extracelulares, además de que son el componente crucial de nuestra interpretación y el sistema buffer más importante de nuestra economía. Entonces, por tanto, vamos a describirlo un poco más para poder entender un poco más de lo que vamos a interpretar. Mi intención no es hacer un tratado de fisiología o de bioquímica sobre la homeostasis del estado ácido base. Entonces, en base a esto, no voy a explicar una fisiología renal o la función de la nefrona, ni cómo es la difusión y el intercambio, o cómo se desvía la curva de difusión de la hemoglobina, sino que voy a tratar de resumir esta fisiología en dos triángulos, ¿sí? Estos triángulos van a tratar de orientarnos un poco sobre qué es lo que interpretamos con el estado ácido base. Y yo quiero que centren ustedes la mirada en el centro de la pantalla, donde está el H2CO4 o el anhídrido carbónico, porque es el centro de este sistema buffer. Ese anhídrido carbónico viaja por la sangre, como anhídrido carbónico, como otros compuestos, y viene a ser regulado por dos sistemas principales, por los riñones y por los pulmones. Los riñones son encargados de eliminar hidrogeniones o eliminar ácidos fijos, como salen en algunos textos, y también de generar, no directamente a veces, algunas veces sí directamente, bicarbonato.
Entonces podríamos hablar que los riñones participan protagónicamente en este sistema buffer, ¿ya? Del mismo modo, los pulmones, particularmente los alvéolos, la membrana alveolo-capilar y el intersticio pulmonar, ventilan la CO2, ¿ya? Y sabemos que la CO2 es el metabolismo, o el resultado final del metabolismo de todos los nutrientes. Yo recuerdo cuando en séptimo, octavo y noveno grado, no sé si se me va a caer la cédula al decir esto, pero recuerdo cuando Serafín Masparrote nos hablaba a nosotros de la nutrición, y comenzamos con nutrientes y terminamos con agua y CO2. ¿Sí? Es el metabolismo final de las mitocondrias. Pero lo importante es que los pulmones ventilan CO2 y los riñones eliminan hidrogeniones y generan bicarbonato. ¿Sí? Entonces de allí sale esta famosa fórmula, en donde vemos que a partir de hidrogeniones o de ácidos fijos y de bicarbonato se puede obtener anhídrido carbónico. Esta reacción puede ser una reacción espontánea o catalizada por la anhidrasa carbónica, y que también podemos obtener a partir de ese anhídrido carbónico agua y CO2. Esta fórmula nos ayuda a interpretar también esta otra fórmula, que es el centro de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch modificó esta fórmula y lo que estableció aquí como hidrogeniones o como concentración de hidrogeniones fue el pH. Entonces, con la misma imagen que teníamos anteriormente, vamos a volver a interpretar esta ecuación. ¿Y por qué es importante interpretarla? Porque es la que nos va a ayudar a determinar cuándo hablamos de acidosis, cuándo hablamos de alcalosis, cuándo presumimos que es respiratoria y cuándo presumimos que es metabólica. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esa fórmula y aplicamos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones, entonces inmediatamente tendríamos que interpretar esa fórmula como pH en vez de concentración de hidrogeniones, y al aplicar el logaritmo negativo de cualquier fórmula, lo que tendríamos que hacer sería invertir denominador y numerador y aplicar también el logaritmo a esta fórmula, ¿sí? Entonces, tendríamos que toda condición que me aumente la concentración de bicarbonato va a ser directamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Y por tanto, la concentración de hidrogeniones y la concentración de bicarbonato aumenta, va a aumentar, ¿sí? Y si la concentración de bicarbonato desciende, la concentración de hidrogeniones también va a descender. Distinto de lo que sucede con la CO2, ¿ya? Porque es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Todo lo que aumente la CO2 va a disminuir el pH o la concentración de hidrogeniones. Y todo lo que me disminuya la CO2 me va a aumentar la concentración de hidrogeniones o el pH. Cuando hablamos de concentraciones de hidrogeniones o pH elevados, hablamos de alcalosis. O lo más correcto sería, si estamos hablando en sangre, de alcalemia, ¿sí? Y cuando descienden, hablamos de acidosis, o en sangre de acidemia, ¿sí? Hay muchos métodos para poder nosotros interpretar el estado ácido-base, ¿sí? El método de Henderson-Hasselbalch, el método tradicional, el método de Stewart, ¿ya? Pero yo voy a tomar un método que nosotros hace poco describíamos en la residencia, que es un método mucho más sencillo y que nos va a ayudar a tomar o a interpretar rápidamente y a tomar decisiones rápidamente en la UAR. Es el método de los 3 pasos y las 3 fórmulas. ¿Por qué se llama así? 3 pasos y 3 fórmulas. Porque para interpretarlo, primero realizamos 3 pasos y al final de estos 3 pasos nos conducen a una de 3 fórmulas, ¿sí? El primer paso sería interpretar el valor de pH, el valor absoluto. El siguiente, la interpretación de la presión arterial de CO2, ¿verdad? Y el tercero, el valor de los excesos de base. Ahí hablamos de valores absolutos. Una vez que nosotros interpretamos esto, nos va a tocar aplicar una de estas 3 fórmulas, de acuerdo a el trastorno que hayamos identificado inicialmente. Estas 3 fórmulas son el de la CO2 esperada,
¿ya? Que vamos a tener una fórmula de CO2 esperada para la acidosis metabólica y una fórmula de CO2 esperada para la alcalosis metabólica. Y la tercera fórmula sería el de la base esperada, ¿sí? Esta base esperada únicamente la hacemos en casos de acidosis o de alcalosis crónica, en vista de que los casos de las alteraciones respiratorias, una vez que suceden las primeras 24 horas, no tienen una compensación metabólica, sino que después de 24 horas, que es cuando ya comenzamos a considerarlo como crónico, es que sucede la compensación metabólica. Y esto debido a que todos los sistemas buffer metabólicos o asociados al bicarbonato, como habíamos visto al principio, los realiza el riñón. Y no los realiza de una forma inmediata, los realiza en un tiempo de horas a días. ¿Sí? Por eso es que no hay fórmula para los trastornos agudos. Entonces, vamos a aplicar estos tres pasos, estas tres fórmulas. ¿Sí? El primer paso habíamos dicho que era evaluar si el pH es normal. Entonces, si el pH es normal, el siguiente paso habíamos dicho que era evaluar la CO2. Si en este caso la CO2 es también normal, el siguiente paso habíamos dicho que era evaluar el estado ácido-base. Si el estado ácido-base no está alterado, o sea, es normal, entonces estamos hablando, en este caso, de una gasometría arterial normal. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Los mismos tres pasos. Primer paso, evaluar el pH. Si el pH es normal, el siguiente paso, nuevamente, evaluar la CO2. Si la CO2 es normal y el estado ácido-base es anormal, entonces estaríamos hablando de una alteración metabólica. Y para poder saber qué tipo de alteración metabólica, vemos el valor absoluto. ¿Ya? Si es menos 2 o menos de menos 2 el valor del exceso de base, entonces hablamos de una acidosis metabólica. Si hablamos de más 2, o mayor a ese valor, hablamos de una alcalosis metabólica. ¿Sí? Seguimos. Evaluamos el pH. Si este es normal, evaluamos la CO2 y en este caso es anormal, tendremos que ver en este caso que es un trastorno respiratorio. Tendríamos que ver hacia dónde está el trastorno respiratorio. Si está por debajo de 35, hablamos de alcalosis respiratoria. Aquí quiero recordarles nuevamente que toda aquella condición que disminuya la concentración de CO2, como el CO2 es inversamente proporcional al logaritmo positivo de la concentración de iones o al pH, entonces todo descenso de CO2 implica un ascenso del pH. Y habíamos dicho que el ascenso del pH hablamos de alcalosis. ¿Sí? Y por tanto, si tenemos un aumento de esa cantidad de CO2 por encima de 45, que es el valor normal, entonces hablaríamos de acidosis respiratoria. ¿Sí? Después de esto, en este caso, de los trastornos respiratorios, como habíamos dicho, si no es agudo, ¿ya? Tendríamos que determinar si hay compensación o no la hay. En los trastornos agudos, en este caso, no realizaríamos ninguna fórmula y sencillamente determinamos que es un trastorno respiratorio, alcalosis o acidosis. El siguiente ejemplo es lo que nos faltaría, que sería evaluar el pH, si es normal, evaluar nuevamente la CO2, segundo paso, si es normal, evaluar el estado de base. Si es anormal, entonces existe una alteración metabólica, ¿ya? Y nuevamente, como habíamos visto en el ejercicio de base, si es menos 2 o si es más 2, o sea, por debajo de menos 2 acidosis, por encima de más 2 alcalosis. Y nuevamente determinar la compensación. Una vez que hemos hecho estos tres pasos, nosotros vamos a saber cuál es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Ya? Y una vez establecido este trastorno o esta alteración inicial aplicada a la fórmula, van a suceder una serie de resultados que nos van a decir si estamos en presencia. En el caso de que hayamos tenido, por ejemplo, una acidosis metabólica, ¿ya? Que el CO2 esperado haya sido igual al esperado, entonces es una acidosis metabólica pura. Haya sido mayor al esperado, hablamos de una acidosis metabólica con respuesta
con mayor acidosis. Y en el caso de que sea menor del esperado, una acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces allí estaríamos hablando de acidosis pura, de trastornos compensados o de trastornos mixtos, ¿sí? Hay otro término que también es importante mencionar, ¿ya? Que es el anion gap. El anion gap, la fórmula que se describió originalmente era la concentración de sodio más la concentración de potasio menos la concentración de cloro más la concentración de bicarbonato. Esto lo que nos va a determinar son aquellos iones, tanto cationes como aniones, que no pueden ser medidos directamente, ¿sí? Hay algunas condiciones que, de acuerdo al valor de anion gap, algunas condiciones no, particularmente la acidosis metabólica, que de acuerdo al anion gap, nosotros podemos establecer diagnóstico, ¿sí? Entonces, con alteraciones, particularmente con anion gap elevado, tenemos una condición que es muy frecuente, como es el caso de la acidosis metabólica. Pero hay muchas otras más condiciones que también pueden tener anion gap elevado. La acidosis láctica, la intoxicación por salicilatos, la ingestión de glicoles, la ingestión de alcoholes, metanol, por ejemplo, la insuficiencia renal. Y también hay muchas mnemotecnias para recordar estas alteraciones o estas acidosis metabólicas asociadas a GAP. Algunas de estas mnemotecnias las han traducido al español, es un poco cómica la mnemotecnia, culpita, ¿verdad? En donde la principal siempre va a ser la cetoacidosis, pero después tenemos otras. Acidosis por clorhidrato de metformina, por monóxido de carbono, por cianina, por alteraciones cardíacas congénitas, en fin, esa es la mnemotecnia, ¿sí? Es como tener una herramienta para poder recordarla, ¿sí? Por lo que tomábamos en cuenta de que con la sola interpretación, estableciendo diagnóstico, vamos a tomar algunas medidas terapéuticas. Una vez hecho esto, vamos a tratar de practicar, ¿sí? Somos unos cuantos, así que es un poco complicado que todos podamos participar. Así que lo leo lentamente, ustedes me van siguiendo mientras yo lo voy leyendo, ¿sí? Femenina, 28 años de edad, diabética tipo 1, diagnosticada desde la infancia, tratada con insulina, con un tratamiento irregular, sin control reciente, que consulta por dolor abdominal y náuseas, de 24 horas de evolución. Desde hace 2 semanas presentaba disuria. Cuando la examinamos, evidenciamos que tiene tensiones arteriales adecuadas, 160, un poco taquicárdica, 100 de frecuencia, un poco taquipneica, 22, eutérmica, saturando bien, lúcida, orientada, bien perfundida, algo de taquipnea, abdomen blando, depresible y doloroso un poco en hipogastria. Le hacen la rutina de laboratorio, hematocritos normal, cuenta blanca algo elevada, leucemia en 380, urea 50, creatinina 1.7, presencia de cetonuria, sodio 130, potasio 4, cloro 98. Nos dan el pH tiene 7.22. Vayan tomando datos por los pasos que habíamos dicho. 7.22 del pH, la CO2 40, PO2 90, bicarbonato 12, el exceso de base menos 12. Vamos a hacer los 3 pasos, ¿ya? El primer paso, sabemos entonces que el valor de pH está bajo. Sabemos que es una acidemia, ¿sí? Estamos midiendo en la sangre, hasta ahora solamente podemos decir que es acidemia. El valor de CO2, del segundo paso, está normal. Y el exceso de bases, habíamos dicho que estaba por debajo de menos 2, entonces está negativo. Entonces, si tenemos acidemia, tenemos exceso de base negativo, tenemos entonces una acidosis metabólica, que es el trastorno primario. El siguiente paso es establecer la compensación. Para eso tenemos esta fórmula, ¿sí? Aplicamos la fórmula, la fórmula de CO2 esperada, decía que era 1.5 por el bicarbonato más 8, y el resultado nos daba más o menos 2, ¿sí? El resultado de eso, más o menos 2. Aplicamos la fórmula, 1.5 por 12 más 8 son 26. 26 más o menos 2, entonces tenemos un rango que va de 28 a 24. Y el valor de CO2 que tenemos es de 40. ¿Sí? Entonces, a ver, pensamos un ratito, buscamos la tabla, y tenemos entonces que una acidosis metabólica
con una CO2 esperada menor al valor obtenido, entonces tiene, además de la acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria como trastorno asociado. ¿Sí? Nos parece difícil, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Femenina, 15 años, sin antecedentes conocidos, ingresa a la guardia traída por familiares, presenta deterioro de la conciencia con pocas horas de evolución, la examinan, hipotensa, taquicárdica, frecuencias respiratorias de 26, taquipneica, 36,2 de temperatura, saturando bien, a oxígeno ambiente, somnolienta, pálida, diaforética, le hacen glucemia, 123 de glucemia. Los familiares refieren que todavía tenía una discusión con su pareja y posterior a eso lo encuentran en la habitación dormida con varias cajas de comprimidos. Creo que esto es algo que vemos frecuentemente en las emergencias, ¿ya? No saben muy bien, pero consiguieron comprimidos de ácido acetilsalicílico. Un dato importante. Llega primero el pH antes del resto del laboratorio, aplicamos los 3 pasos nuevamente, pH 746, entonces elevado, ya sabemos que es una alcalemia, la CO2 25, entonces ya sabemos que está por debajo del rango normal, tenemos una alcalosis, y con el exceso de base, que lo tenemos por encima de más 2, entonces también sabemos que tenemos una alcalosis metabólica. Bien, una vez que determinamos que es una alcalosis metabólica, aplicamos la fórmula de CO2 esperado. Para la alcalosis metabólica la fórmula es 0.3 por el valor de bicarbonato más 21. Aplicando la fórmula entonces sería 0.7 por 30 más 21, eso nos da 42. El 42 más o menos 2, entonces el rango sería de 40 a 44. Y la CO2 esperada que tenemos es de 25. Volvemos otra vez a la tablita, y la tablita nos dice que como tenemos este valor, se trata de una alcalosis metabólica con una CO2 mayor a la esperada, y por tanto tiene además de eso una acidosis respiratoria. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. Esto, como les había dicho al principio, no era la intención de hacer un tratado de fisiología del estado ácido-base, sino de ayudarnos un poco a iniciarse en la interpretación de los mismos. Sí, buenísimo, doctor. De verdad que muy entendible. Aquí Laura Eugenia dice que no entendí el primer caso. Si podemos Bueno, ir a Laura, la lámina para revisarlo. te comento que el primer caso es el más frecuente que vas a ver en las guardias, porque es el caso de una cetoacidosis típica, ¿sí? Sí. ¿Ya? Paciente diabética tipo 1, ya el antecedente ya te va marcando algunas pautas. La taquipnea, que tal vez pudiesen incluso describirla como Kussmaul, que ya te habla de un signo clínico de acidosis. Y por allí incluso, antes de tener la interpretación del pH, ya puedes ver que tienes 380 de glucemia, tienes presencia de cetonuria, tienes un pH en 722. Lo que nos hubiese faltado, si hubiésemos estado hablando de solo de cetoacidosis, es que hubiésemos calculado el valor del GAP, ¿ya? Que también está elevado, ¿sí? Pero a efectos de guiarnos por el algoritmo que les venía presentando, entonces vemos que tenemos el pH en 722, acidemia. Por los 3 pasos que vamos siguiendo, ¿sí? El siguiente paso era la CO2, entonces tenemos un rango de CO2 que está entre 35 y 45, entonces 40 es un valor normal. Y después el tercer paso era el exceso de bases. Tenemos un exceso de bases en menos 2, menos 12, ¿sí? Y el rango habíamos dicho que era de menos 2 a más 2. Entonces está por debajo del rango, entonces un exceso de base negativo, y de acuerdo a esto lo catalogamos como acidosis metabólica. Para la acidosis metabólica, la tablita que habíamos puesto nos colocaba la fórmula de CO2 esperada. Calculamos la CO2 esperada, nos da 26, más o menos 2 es entonces de 24 a 28, y el valor esperado fue de 40. Y por tanto, así es como establecemos el diagnóstico de acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. No sé si
si quedó claro o si esa era la duda, ¿no? Sí, sí, es bastante importante. Con respecto a María Gabriela y para todos, la clase va a ser subida a la página de Afromedenar Académico en YouTube. Y esto, doctor Roger, es súper interesante. Nos, nos abre la idea de acá a futuro, cuando tengamos la nueva normalidad, teníamos un proyecto pensado sobre realizar un curso dentro de lo que es la formación médica continua. Vamos a tratar de buscar unos avales sobre el manejo ácido-base y orientado también a la cetoacidosis y al estado hiperosmolar, ya que acá en Argentina tenemos que muchas veces cuando estamos en la emergencia, estamos en centros médicos pequeños donde en las unidades de terapia intensiva no contamos con especialistas inmediatamente. Entonces, el paso a paso y el buen manejo del conocimiento del médico general sobre estas patologías va a determinar eh, la buena evolución de ese paciente que nos llegue como médico en la emergencia. Y que aparte, hoy en día, con las nuevas tecnologías, las calculadoras médicas, el fácil acceso a realizar una gasometría, que aquí le dicen estado ácido-base, tenemos que saber manejar Creo que se me escapó incluso algunas veces el término, porque ya es costumbre uno hablarlo como lo hablan acá. Claro, sí, sí. Entonces, eso por allí. Cuéntanos, doctor Roger. Por ejemplo, he tenido pacientes eh, diabéticos en la cual ingresan por la guardia con dolor abdominal de fuerte intensidad, sin antecedentes de diabetes mellitus, que son valorados por otros colegas y a la vuelta de 2 horas, 3 horas, está en estado comatoso, en una cetoacidosis franca. ¿Qué nos recomiendas tú como punto de práctica con respecto al tema de hoy, que tenemos que hacer un ABC para poder determinar un problema ácido-base rápido? Bueno, mira, creo que este método es bastante rápido, ¿sí? Lo que tendrías que tener, ahora que vos decís lo de los teléfonos y todo esto, en el celular es únicamente una tabla que te diga los valores normales del estado ácido-base, o sea, de la gasometría. La imagen del algoritmo que está acá mismo, y por cierto, en el pie de donde está la imagen está también la referencia de la separata, del paper, donde le pueden ver un poco más explicado todo. Y esta tabla que está mostrada acá en la imagen, ¿ya? Porque te tiene la fórmula y te tiene la interpretación que vos le vas a hacer, ¿ya? Y de esa forma vas a tener un rápido vistazo de cuáles son los pasos a seguir. Por allí te diría que el caso de la cetoacidosis es el caso más típico, o sea, es donde menos dudas después que ves 2, 3 casos. No se te va a olvidar nunca una cetoacidosis. O sea, después que ves 2, 3 casos, sabes que es una cetoacidosis, incluso a veces con solamente verla entrar por la puerta, ¿sí? Perfecto. Porque es algo muy típico, ¿sí? Yo creo que las dudas van a ser en los otros casos. Buenísimo. Por aquí también tenemos la doctora Ginette. Nos dice que también acá en la Argentina piden el estado ácido-base como medio interno para solicitar el laboratorio. Nos hace la acotación. Sí. Luego dice que la doctora Niurka, yo sé que este es calculado y ST es estándar, pero no recuerdo cuál es el que tome en cuenta. Bueno, hay que ver también cómo lo reporta el aparato, ¿sí? Porque la mayoría de los valores que se obtienen por los equipos del estado ácido-base son valores calculados, ¿sí? En base a, dependiendo de lo que utilice el equipo, ¿sí? A veces calculan directamente
a veces miden directamente el pH del bicarbonato y salen cálculos de los demás, ¿sí? A veces son mediciones directas de cada uno. Habitualmente, cuando te dice estándar, es porque estos son los valores que para ese aparato son los valores normales, ¿sí? Algunos equipos de gasometría no tienen como valores normales -2 al +2 del exceso de base, sino que reportan como valores normales de 0 a 2, ¿sí? Entonces, o de 0 a 0.2, el tipo de unidad que utiliza. Entonces, allí hay que también tener cuidado con cómo lo vamos a interpretar, ¿sí? Habitualmente, o sea, todas las bioquímicas, dicen que aquí es bioquímica, no de analista, aquí todas las bioquímicas te ponen el rango normal de cada valor, ¿sí? Entonces, por allí lo que pudiese variar un poco es el valor del exceso de base. El valor del pH, el valor de la CO2, siempre lo reportan con la misma medida, así que nunca va a haber variación en esos otros dos valores. Entonces dice, el estándar, el STD, debe ser el es que la está, referencia del el que laboratorio de marca la bicarbonato. máquina como el referencia de valor. Sí. Perfecto. Doctor, por ejemplo, como práctica, cuando tengamos problemas ácido-base en pacientes que son grandes deshidratados, o por ejemplo, en pacientes que tengamos que vengan con patología crónica descompensada, ¿en qué momento nos recomiendas tú mandar a realizar el estado ácido-base? ¿Al llegar a la guardia o esperando la valoración por el especialista? Mira, la verdad, eso, la pauta te lo va a marcar el paciente. De acuerdo a la gravedad del paciente, vos no vas a esperar que nadie más llegue a evaluar, ¿sí? Pacientes con patología de base, eso que el principal problema de la interpretación del estado ácido base son los pacientes nefrópatas, los pacientes EPOC, que los valores se modifican un poco, ¿sí? Los valores de pH, sobre todo en los renales, los valores, algunos en los valores de CO2 y los valores de bicarbonato en los renales. Y en los pacientes EPOC, los valores de CO2 que siempre suele ser un poco mayor de lo habitual, ¿sí? y están acostumbrados a manejar esos valores. Después está el tema con los pacientes que vienen con infección y vienen deshidratados, como acabas de decir. Y esos pacientes, lo ideal es que vos desde que llega el paciente comenzáis la reanimación con los fluidos, ¿sí? También lo ideal sería tener un estado ácido base al llegar y un estado ácido base una vez que le cumplís la reanimación, ¿sí? A veces no tenés para hacer los dos estados ácido base, así que lo que habitualmente se hace es que los reaniman y después de que tenés la reanimación, le realizan el estado ácido base. Perfecto, doctor. Para culminar, cuéntanos dónde te graduaste, en qué año, dónde hiciste medicina interna, desde hace cuánto tiempo estás acá en Argentina, dónde trabajas a nivel público y privado, si quieres dar tus números de teléfono para que te refieran algunos pacientes, aportarnos algún tema que creas tú que sea de importancia para hablarlo en una próxima charla. Y bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, déjame ver si recuerdo todo lo que preguntaste. Bueno, lo primero, me gradué de médico en el 2009 en la Universidad del Zulia. Hice medicina interna en el Hospital Pedro García Clara, que es el Seguro Social, también en la Universidad del Zulia, desde el 2013 hasta el 2015. Llegué aquí a Argentina en el 2017. Estoy haciendo la concurrencia de terapia intensiva en el Hospital Cañuelas, en el Hospital Puencalta de Cañuelas. Esto es convenio UBA-SATI. Y mira, si quieres dejo el número de teléfono más que todo para contactos y asesorías. 11 59 03 8234. Pero es un poco complicado que me envíen pacientes porque estoy en el área de terapia intensiva, así que decirte Claro, que perfecto. hago consulta o algo por el estilo, no, siempre es área cerrada y con esto del COVID, es casi todo COVID lo que estamos viendo últimamente. Con razón vi Pero por bueno, ahí ahí está el número para que estén estamos a la orden, Ailén, lo que sea.
Aileen Daniel, que también está en el posgrado Sí, contigo. también, Sí, sí. buenísimo. Bueno, doctor Roger, de Bueno, verdad que y lo muy otro, creo que agradecido. me dijiste lo de las charlas, ¿sí? Sí, Mira, yo creo que le asomé algunas a Marian ya, creo que ya tomó nota de estas cosas. Creo que están haciendo un papel ustedes súper bueno porque están haciendo un repaso de las cosas, de los puntos básicos que tenemos que ver. Acá la medicina argentina no es distinta porque, a ver, somos el mismo ser humano, pero lo que sí se modifica mucho es la forma y los tiempos en que se hace cada cosa. Y bueno, nada, creo que lo siguiente que pudiesen ustedes discutir son los protocolos de actuación en síndrome coronario, cómo abordarlo en las guardias. Creo que eso, no sé, es lo único que se me escapó comentarle a Mariana una vez que charlamos. buenísimo, Y buenísimo, creo que lo tomaremos en creo que cuenta. no lo han tocado, o al menos no recientemente. Perfecto, lo tomaremos en cuenta. Y por ahí me hicieron un spam de que tenemos pendiente hipertensión Sí, también. secundaria. Sí, Así también, que correcto. buenísimo. Bueno, doctor Roger, desde la Junta Directiva, darte las gracias. Bienvenido a Argentina. Que te vaya muy bien en tu posgrado. Muchos éxitos. Y gracias a todos también por eh, prestar atención el día de hoy. Recordemos que tenemos que ser multiplicadores de la información que aquí recibimos y recordemos que eh, la buena práctica es lo que nos va a destacar, ya que como somos una migración distinta, organizada y profesional, tenemos los ojos puestos sobre nosotros en lo que es la práctica médica y de allí el objetivo de estas charlas. Gracias a todos por presentarse, gracias a usted, doctor Roger, por su ponencia y bueno, nos estamos Un viendo. abrazo. Bueno. Un gusto, hasta luego.